Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión vamos a iniciar con esta serie de predicaciones en el cual vamos a estar abordando diferentes temas que realmente son importantes para crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. En esta ocasión tenemos un tema importante, evidencias de una verdadera conversión. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Es una parte bien importante que si realmente nosotros somos cristianos, tenemos que hacer que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Y bueno, este tema surge a raíz de ciertas preguntas que muchas veces nos hacemos. Y es principalmente, ¿cómo podemos identificar que una persona que dice ser cristiano realmente lo es? Porque muchas veces simplemente decimos ser cristiano, pero estamos lejos de realmente ser cristianos, porque la palabra del Señor dice que si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que ser una nueva criatura. Como lo dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 15, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros realmente hemos conocido al Señor, cuando la gracia y la misericordia del Señor nos ha alcanzado, nosotros tenemos que perseverar en ese arrepentimiento y no solamente arrepentirnos, sino también convertirnos y apartarnos de todo pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, pasa algo bien importante y es que entramos en un proceso de transformación donde el Señor poco a poco empieza a quitar de nuestra vida todo lo que un día amamos, todo el pecado que un día nos deleitó, todo eso malo que nos alejaba del Señor, que nos apartaba de Dios, todo eso el Señor lo empieza a quitar en ese proceso, porque el Señor nos empieza a usar como el alfarero usa el barro en sus manos y nos empieza a moldear conforme Él lo quiere hacer. Amén. Ahora hay algo bien importante y es que si nosotros realmente somos cristianos, tenemos que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Por eso dice esta parte bíblica en 2 de Corintios 15, 17, la que acabamos de mencionar, que si nosotros estamos en Cristo, tenemos que ser una nueva criatura. Tenemos que ser diferentes. Todo lo que un día hicimos tiene que pasar. Dice la palabra que el viejo hombre tiene que morir y la nueva criatura que somos en Cristo es la que tiene que tomar el total control de nuestra vida. Y hay algo bien importante. Nosotros podemos identificar si alguien es cristiano cuando realmente los frutos del Espíritu Santo empiezan a surgir dentro de nosotros. Y es que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 del 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es decir, si yo realmente soy cristiano, el Espíritu Santo debe entrar en mí. Y no solamente que el Espíritu Santo debe entrar en mí, sino que la obra del Espíritu Santo se vuelve visible para todo el mundo. El Señor tiene poder para poder librarte del pecado. Y si nosotros, dice su palabra, confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y Dios tiene poder, es el único que tiene poder para librarnos del pecado y de la maldad de este mundo. Hay algo bien importante que la palabra del Señor nos dice, que nosotros tenemos que ser irreprensibles, porque en muchas ocasiones nos preguntamos o tomamos muchas veces de excusa, pero yo hago esto porque soy imperfecto, o yo hago aquello porque nadie es perfecto en esta vida. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, y la palabra del Señor nos dice que así es, porque el único perfecto es el Señor Jesucristo, el único en el cual nunca ha habido pecado
ni lo habrá, es Jesucristo. Porque es su palabra que Él es santo, 3 veces santo. Pero la realidad de las cosas es que sí somos seres imperfectos, sí podemos fallar e incluso podemos llegar a pecar. Pero hay una diferencia demasiado grande entre que esto sea cierto y en que solamente agarremos esta parte de excusa para poder pecar. Y esta es la diferencia principalmente, que el cristiano sí es imperfecto, el cristiano llega incluso a pecar en algún momento, pero siempre está el arrepentimiento, la conversión, siempre nuestra vida debe de estar a los pies del Señor Jesucristo y siempre nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Si un día pecamos, tenemos, dice su palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si un cristiano peca, inmediatamente va a los pies de Cristo a pedir perdón. Y no nos deleitamos en el pecado si es que llegáramos a caer, sino que todo lo contrario, el pecado nos causa angustia, preocupación, y solamente dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios es lo único que realmente nos hace sentir completos. Filipenses capítulo 2 versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice 2 de Pedro 3:14 también, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hay una parte bien importante y es que sí hay una diferencia entre ser perfectos y sí hay una diferencia entre ser irreprensibles. Y es que aunque el Señor no nos obliga a ser perfectos porque no lo somos, el Señor sí nos obliga a ser irreprensibles. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que ser cristianos ejemplares. Tenemos que ser personas realmente sometidas a su voluntad. Que con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta, demostremos que realmente la luz de Cristo está en nuestra vida. Porque si somos cristianos, no solamente tenemos que decir que lo somos, sino que nuestro testimonio tiene que servir como un tipo de predicación para que las personas inconversas lleguen a los pies de Cristo. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es parte fundamental del carácter para un cristiano. Tenemos que ser ejemplares en todo momento. Aunque somos imperfectos, tenemos que demostrar que Cristo ha hecho algo, que somos diferentes, que somos una nueva criatura, como su palabra lo dice, porque el viejo hombre murió y el Señor dice su palabra que pagó por nuestros pecados y ahora la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La Biblia nos dice claramente que si nosotros somos cristianos, los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en nosotros. Si nosotros somos cristianos, tenemos que ser diferentes, pero si alguien está viviendo contrario a lo que la palabra del Señor dice, lamentablemente no es cristiano, aunque lo diga que es, porque dice su palabra que el Señor hace nuevas criaturas. Dice su palabra que la obra del Señor se tiene que perfeccionar en nosotros. Pero si alguien vive en pecado y dice ser cristiano, simplemente no lo es. Si alguien dice que es cristiano, pero toda su vida, toda la vida que está llevando es ir de mal en peor en el pecado, es deleitarse en el pecado, simplemente no es cristiano. Tenemos, hermanos, que demostrar que Cristo ha nacido en nosotros, que Cristo ha hecho algo grande en nosotros, porque si el Señor nos ha limpiado del pecado y nos ha cambiado, nosotros no solamente tenemos que decir que somos cristianos, sino que nuestras obras también tienen que decir mucho de nosotros, aunque dice su palabra que es por fe. Pero realmente la obra del Espíritu Santo es notoria, realmente la obra del Espíritu Santo es visible para los demás. Por tal razón, hermanos, les invito a guardarse en santidad, a ser íntegros, que el Espíritu Santo es quien convence del pecado al hombre. El Espíritu Santo es el único que puede convencer y quien puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Porque es su palabra que no hay nadie ni nada en este mundo, sino solamente la sangre de Jesucristo que nos puede limpiar del pecado y solamente el Espíritu Santo puede
realmente transformar nuestra vida y que el viejo hombre quede atrás y que solamente la nueva criatura que somos en Cristo pueda tomar parte en nosotros.